Buenas, muy buenas noches, gracias por la presentación. Yo soy la compañera León Paola García Medina, médico neurólogo. Hoy día vamos a hablar sobre este tema que es la neuropatía diabética, que es un tema súper importante ya que la diabetes es una de las enfermedades crónicas y, bueno, discapacitantes más importantes, ¿no? Y también tiene mucho que ver con los programas que hacen el Club de Leones en cuanto al despistaje de diabetes, que es bastante importante. Bueno, para hablar de neuropatía diabética, lo primero que tendríamos que hablar es de la diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? La diabetes, pues, es una enfermedad crónica, la mayoría de veces, que afecta la forma en la cual el cuerpo va a metabolizar o va a manejar todo el tema de la glucosa en la sangre, ¿no? La glucosa es lo que comúnmente nosotros lo conocemos, pues, como el azúcar en la sangre, ¿no? Esta glucosa es vital, vital para nuestra salud, porque va a dar energía a nuestros tejidos, a nuestras células, y le va a dar energía al cerebro porque es su principal alimento. ¿Qué síntomas pueden tener los pacientes o las personas que están sospechando que pueden tener diabetes mellitus? Bueno, los principales son aumento de la sed, van a ir al baño también frecuentemente a miccionar, justamente porque toman abundantes volúmenes de agua, van a tener hambre, mucho apetito, pérdida de peso, sin alguna causa pues aparente, ¿no? Se van a sentir un poco fatigados, a veces un poco irritables, van a tener también visión borrosa, a veces pueden tener heridas, lesiones que van a demorar estas en cicatrizar, o también infecciones frecuentes, ¿no? Usualmente las urinarias son las más comunes en los pacientes que están en vías de diagnóstico de diabetes o están sospechando que pueden tener diabetes. La diabetes, como les decía, en la mayoría de sus casos de presentación son enfermedades crónicas. Es una enfermedad crónica, como es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero también hay un estado que es un estado de prediabetes, en el cual la glucosa está empezando a no manejarse de tan buena manera, pero estamos en un estadio en el cual con una dieta adecuada, con un estilo de vida saludable puede revertirse y podemos tener o podemos dejar de tener ese riesgo de llegar a sufrir diabetes, ¿no? Y bueno, la diabetes gestacional, que es un estado en el cual mientras la mujer está gestando, tiene un mal manejo de la glucosa en su sangre, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 sí son tipos de diabetes que son enfermedades crónicas que nos van a acompañar durante toda la vida desde que estas se diagnostican. En cuanto a las causas de la diabetes, bueno, básicamente es por el mal manejo de la glucosa en nuestra sangre, ¿no? Para eso tenemos que saber cómo es que funciona la insulina. La insulina es una sustancia que se genera en el páncreas, que esto ayuda a que el azúcar que está por toda nuestra sangre pueda ingresar en las células para que las células tengan energía. Y también tenemos que entender lo que es la función de la glucosa. La función de la glucosa es dar energía a nuestras células para que puedan realizar todas las actividades que, de acuerdo al tejido al cual ellas correspondan, tienen que realizar. La glucosa nosotros la vamos a recibir de dos fuentes. Una es nuestra alimentación. Por eso es muy importante tener una alimentación bastante saludable y bastante balanceada. Y la otra es del hígado, porque el hígado también produce glucosa. En cuanto a las complicaciones que puede tener la diabetes, porque hoy día vamos a hablar de una de esas complicaciones como es la neuropatía diabética, pero hay muchas, ¿no? Tenemos la enfermedad cardiovascular, ¿no? Especialmente los vasos sanguíneos más pequeños son los que empiezan a dañarse cuando nosotros empezamos a tener la diabetes mellitus, ¿no? Daño a los nervios, que es lo que vamos a hablar hoy día, como es la neuropatía diabética, daño renal, porque ahí también tenemos pues los vasos sanguíneos pequeños, daño ocular, porque en la retina también tenemos vasos sanguíneos pequeños, deterioro cognitivo, también
al ser la diabetes una enfermedad que nos predispone a tener enfermedades cardiovasculares, como infartos cerebrales o microinfartos cerebrales, estos, cuando pasa mucho tiempo en que tenemos muchos microinfartos, van generando pues pérdida de volumen, van generando espacios en el cerebrito que se pierden en cuanto a su funcionalidad y podemos llegar a tener también deterioro cognitivo, también deterioro auditivo, pie diabético, que realmente sí es una patología bastante compleja y triste. Y bueno, el hecho mismo de tener una enfermedad crónica, de tener que depender probablemente toda la vida de ciertos medicamentos, pues nos puede llevar también a tener un estado de depresión, ¿no? Ahora sí, para ya encasillarnos en nuestro tema de hoy, que es la neuropatía diabética, como lo hemos hablado hace un momento, es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? En el cual vamos a ver que hay daño en el tejido nervioso. ¿A qué se debe este daño en el tejido nervioso? A que los niveles altos de glucosa en la sangre van a dañar a estos nervios, a los nervios de todo el cuerpo, especialmente los que están más alejados de nuestro corazoncito, ¿no? La neuropatía es una complicación grave de la diabetes, puede afectar al 50% de las personas con diabetes y es posible prevenirla. Sí se puede prevenir. En cuanto a los síntomas que podemos tener por esta neuropatía diabética, los principales síntomas con los cuales los pacientes llegan a la consulta, pues es la sensación de adormecimiento en las piernas, sensación de hormigueo, sensación de quemazón, a veces sensación de que así estén abrigados, ellos tienen frío, sienten mucho frío, sienten los piecitos fríos, estemos en tiempo de calor o en tiempo de frío, estén abrigados o no, siempre tienen esa sensación de estar con los pies, con las piernas frías, heladas, en otras ocasiones que quema, en otras ocasiones que sienten hincadas, ¿no? También hay mayor sensibilidad al tacto. Muchos pacientes no soportan estar, por ejemplo, con pantalón porque están muy sensibles o no soportan el roce de la sábana o de la frazada porque toda esa zona está muy sensible. Y también sufren mucho de problemas para el sueño porque justamente estos dolores o fastidios son más en las noches. Y también el hecho de que ellos no puedan tener una buena sensibilidad puede también generar que ellos puedan tener heridas, lesiones, los cuales ellos no se han dado cuenta por lo que está toda esa zona poco sensible, ¿no? Otro de los síntomas es la neuropatía autonómica, que quiere decir que el sistema nervioso autónomo controla ciertos órganos de nuestro cuerpo y las funciones de este sistema autónomo van a estar deficientes, ¿no? Como algunas funciones del corazón, de la vejiga, del estómago, de los intestinos, los órganos sexuales y los ojos, ¿no? Por ejemplo, en la vejiga podríamos tener este tema de incontinencia urinaria, en el tema cardiovascular podemos tener a veces el poco control en cuanto a la presión sanguínea o a los cambios de volumen o a los cambios de volumen que puede haber, por ejemplo, cuando me paro o me siento rápidamente, puedo sentir algún tipo de mareo, algún tipo de desvanecimiento, ¿no? Puede haber disfunción sexual también, tanto en varones como en mujeres, y obviamente el problema en los ojitos es también un problema de visión que aparece y es bastante común en los pacientes diabéticos, ¿no? Otro de estos problemas de la neuropatía es una neuropatía proximal, o sea, podemos tener dolores en los lugares un poquito más cercanos a todo lo que es el área de la cintura, ¿no? Cadera, glúteos, muslos, que a veces van a impedir que podamos tener una marcha o una caminata adecuada, ¿no? Y también vamos a tener las neuropatías que son más focales, más enfocadas en un órgano, por ejemplo, dificultad para enfocar o visión doble. ¿Por qué? Porque a veces esta neuropatía ataca a los nervios que ayudan a mover el ojo. Entonces, hay muchos pacientes diabéticos que tienen este tipo de neuropatía, que se queda un ojito, se puede decir, paralizado, no pueden moverlo hacia los lados, hacia arriba o hacia las direcciones oblicuas y por eso tienen visión doble. Puede haber también dolor detrás de los ojos,
puede haber parálisis de mitad de carita también, porque recordemos que la diabetes es una enfermedad que nos va a bajar la inmunidad, ¿no? Recordemos en estos tiempos de COVID se ha hablado mucho que los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedades crónicas, tienen la inmunidad un poquito más deficiente, ¿no? La tienen más deficiente por el hecho de tener una enfermedad crónica y aún más la diabetes, y por eso están más expuestos a tener cualquier enfermedad viral, ¿no? Y la parálisis de Bell, en la mayoría de sus casos, se presenta por un virus, ¿no? Podemos tener buen adormecimiento también en la mano, en los dedos, no solamente es exclusivo de los piecitos, también puede ser en las manos, en los brazos, y también puede haber debilidad, si hay afección de un nerviecito en las manos, puede haber debilidad para cargar cosas, o al perder la sensibilidad se nos pueden caer las cosas, o no podemos ser tan minuciosos o tan exactos al realizar ciertos movimientos. En cuanto a las causas, pues, de la neuropatía diabética, se debe a que no tenemos un nivel controlado de la glucosa en la sangre, ¿no? Es proporcional el nivel de glucosa que yo tenga en mi sangre o el nivel de control que yo tenga sobre mi diabetes a la neuropatía diabética. Si yo tengo un nivel de glucosa controlado, también voy a tener esa neuropatía diabética controlada. Pero si yo en algún momento pues hago un desarreglo y de un momento a otro se me sube mucho la glucosa, ahí es cuando el nervio sufre más y cuando se daña mucho más. Y de pronto, ¿no? Por ejemplo, yo no sentía nada, todo bien con mis piecitos o mis manos, todo bien. Y en algún momento, no sé, dejé de tomar mis pastillas, por ahí no hice dieta y se me subió de pronto la glucosa de un momento a otro, que llegué a ir a emergencia y todas esas cosas porque fue mucho la subida de la glucosa. Entonces, cuando yo salga ya de esa hospitalización o salga de ese cuadro de hiperglicemia, que se llama cuando tenemos la glucosa muy alta, probablemente ya tenga algunos síntomas, ¿no? Ya voy a tener un poquito de ardor, ya voy a tener un poquito de malestar al caminar, tal vez un trastorno en cuanto a sentir, porque es proporcional cómo me cuido a cuánto es la intensidad de las molestias por la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, el nivel elevado de glucosa en la sangre que no se puede controlar daña los nervios y va a interferir en las señales que el nervio envía entre todas sus neuronas, ¿no? En todos sus nervios. Y el nivel elevado de glucosa en la sangre también va a debilitar las paredes de los vasos sanguíneos que llevan esta sangre a los nervios. Entonces va por dos lados el tema del daño nervioso, ¿no? La misma irrigación que tienen los nervios y también el mismo pasaje de la corriente eléctrica entre los nervios. En cuanto a los factores de riesgo para esta neuropatía diabética, como les comentaba, es el poco control de la glucosa en la sangre, ¿no? Lamentablemente hay muchos pacientes que saben que son diabéticos, pero que se controlan muy poco, ¿no? A veces toman su pastilla, pero no se sacan una prueba de glucosa en mucho tiempo. Entonces, el tratamiento de la diabetes también tiene que ser controlado con esos exámenes de glucosa porque no siempre la pastilla que me dieron en un comienzo o en alguna oportunidad me va a servir por muchos años, ¿no? Por eso es la idea de que haya un control continuo para saber si estamos yendo bien con la medicación, si necesitamos doble medicación, si necesitamos ya ampollitas que se llama insulina para controlar esta diabetes, si necesitamos un mayor control alimenticio. Entonces, los pacientes con diabetes tienen que pasar sus controles, ¿no? No quedarnos con la pastilla que nos dieron en el momento del diagnóstico y tener siempre esta medicación por muchos años, ¿no? Bueno, tenemos que tener diabetes para poder tener neuropatía diabética. Si tenemos si ya tenemos enfermedad renal por la diabetes, o sea, una nefropatía diabética, el nervio se daña aún más rápido. El sobrepeso también genera que el daño del nervio sea mayor. Y si son fumadores, aún más. Se daña mucho más rápido el nervio. En cuanto a las complicaciones que pueden resultar de esta neuropatía diabética, es que
dentro de todo su gama de complicaciones tenemos que, a veces podemos tener episodios en que la glucosa se baja, pero por el mismo daño de los nervios, nuestro cuerpo no lo capta, ¿no? Entonces a veces ya llegan a niveles muy bajos y el paciente pues puede desmayarse, puede tener trastorno de conciencia, y bueno, hasta que no le saquemos una prueba de glucosa no vamos a saber qué es lo que está pasando, ¿no? También el mismo hecho de que el paciente tenga esta poca sensibilidad en los miembros inferiores, y también una visión probablemente por ahí un poco alterada. El paciente no se va a dar cuenta si es que tiene alguna heridita en el pie, si es que tiene alguna lesión en las uñas, entonces eso va aumentando, va creciendo esa lesión, uno no se fijó que no se curaba, que no, que la lesión seguía avanzando, seguía profundizándose en los tejidos, y pues ya puede haber después un tejido necrótico, un tejido que se murió, un tejido que ya no sirve, y el paciente puede perder un dedito, dos deditos, tal vez todo el pie, algunos llegan a perder parte de la pierna. Entonces sí es bastante complicado ese tema, ¿no? Que es el pie diabético. Infecciones de vías urinarias, que es común en los pacientes diabéticos que no tienen un buen control. También puede haber descensos bruscos de la presión arterial, por la poca captación en estos cambios de presión arterial que tienen nuestros nervios, ¿no? Problemas digestivos, problemas de eh, llenura precoz, ¿no? O problemas de digestión también que tienen los pacientes diabéticos. La disfunción sexual, tanto en varones y en mujeres, problemas pues de lubricación también se ven con los pacientes en las pacientes diabéticas y en los pacientes diabéticos. Y también puede haber un aumento o disminución de la sudoración porque no hay un buen control de la temperatura justamente por la afección de los nervios autonómicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esta neuropatía diabética? Porque ya hemos visto que toda la población diabética, no todos llegan a tener la neuropatía diabética, ¿no? 50%. Lo principal es un control de glucosa en la sangre. Entonces, siempre debemos de, somos pacientes diabéticos, nos diagnosticaron la diabetes, entonces tenemos siempre que controlarnos, ¿no? La glucosa, y saber que la medicación y saber que la dieta que estamos llevando es la mejor, ¿no? Mientras más años tengamos con la glucosa controlada, eso va a evitar o va a retrasar el inicio de las complicaciones a las cuales nos va a llevar la diabetes, ¿no? Cuidado de los pies, que como hemos visto es como que la complicación más nefasta que puede tener esta neuropatía diabética, ¿no? Hay que controlar los pies diarios. Lo ideal es que otra persona nos ayude en cuanto a la limpieza de los piecitos, al corte de las uñas, a que siempre estén limpios, porque a veces también los pacientes diabéticos, ellos mismos generan heridas porque como no ven bien, entonces al cortarse las uñas se lastiman, o al asearse también se pueden lastimar. Hay que mantener los pies limpios y secos, hay que hidratar siempre los piecitos para evitar que se formen grietas, porque cuando se forman grietas, ahí también pueden entrar bacterias y puede haber un foco de infección. Como les decía, cortarse las uñas, lo ideal es que lo haga otra persona. Siempre la limpieza tiene que ser extrema, no siempre estar usando las medias limpias, las medias secas. Hay personas que tienen mucha sudoración en los piecitos, entonces asegurarnos de cambiarnos constantemente las medias, usar un calzado pues que sea adecuado para su estado, ¿no? Que no le saque, que no les quede ajustado, que no le vaya a producir ampollas. Hay también plantillas que nos sugieren usar para los pacientes diabéticos, los cuales van a mejorar mucho la sensibilidad en la planta, justamente porque estas plantillas tienen como ciertas depresiones que van a ayudar a mejorar la sensibilidad en la zona de la planta de los pies, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo llegamos al diagnóstico de la neuropatía diabética, lo principal son los síntomas que nos cuenta el paciente, ¿no? Llega a la consulta un paciente diabético que ya nos empieza a referir que tiene problemas en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a cómo capta ciertas sensaciones en partes de su cuerpo, especialmente en los piecitos.
Entonces ya nos lleva a pensar en que este paciente podría estar con una neuropatía diabética, ¿no? Ya el médico neurólogo le va a hacer su examen físico, también el endocrinólogo, porque el endocrinólogo también es el que atiende y el que hace los controles al paciente diabético, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo está la fuerza, cómo está la sensibilidad, cómo están los reflejos, que son los que se sacan con el martillito. Sensibilidad, podemos evaluar varios tipos de estas sensibilidades, la sensibilidad al agua caliente, al agua fría, a la vibración, al tacto, a que yo le pueda aplicar por ahí algo de presión sobre las piernitas, o que le pueda aplicar un estímulo tipo una aguja o un estímulo un poco más romo, y que él pueda ser capaz de discernir qué es lo que yo puedo estar aplicando sobre su piel, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento básicamente es controlar la diabetes en sí, pasar, mientras más años pasen con un cuadro de diabetes controlado, es lo mejor para evitar la aparición de complicaciones, ¿no? Aliviar el dolor de un paciente ya pasaron muchos años, o tal vez el paciente en algún momento no se cuidó y empezó con los síntomas de la neuropatía diabética. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es aliviar el dolor, que el paciente tenga una calidad de vida adecuada, porque muchas veces este dolor es bien incapacitante, y como hablábamos hace unas cuantas diapositivas, puede llegar a causar en los pacientes depresión y ansiedad. Entonces es bien importante el tema de aliviar el dolor. Hay una gama de medicamentos para aliviar los dolores por la neuropatía diabética. Los principales que se usan pues son antidepresivos, también se usan medicamentos que en algún momento o cuando se inventaron eran para la epilepsia, pero en realidad más se usan para los dolores de nervio o dolores neuropáticos. También hay vitaminas, hay antioxidantes que pueden por ahí favorecer que el dolor del nervio sea un poco menos, ¿no? Y bueno, controlar las complicaciones, que también va de la mano con el control de la glucosa, y restablecer las funciones, porque hay pacientes que ya tienen una caminata inadecuada, ya dejaron de realizar ciertas actividades porque, por ejemplo, hay pacientes que llegan o dejan de sentir muy bien cuando caminan, y eran pacientes que eran, por ejemplo, les gustaba correr, eran deportistas y ya se han caído muchas veces, justamente por estos problemas de sensibilidad. Entonces, ir ayudándolos poco a poco a recuperar sus funciones, a tener una buena calidad de vida. También en ellos les puede ayudar mucho el tema de hacer una rehabilitación sensitiva, ¿no? Y bueno, el control extremo de cualquier heridita, cualquier lesión que se pueda tener en los piecitos y en las piernas. Ahora tengamos en cuenta que los pacientes diabéticos también su circulación, bueno, porque justamente la diabetes daña los vasos sanguíneos, la circulación no es la mejor, no es adecuada, entonces hay que estar chequeando que no haya úlceras, que no haya problemas de tipo vascular en las piernitas, ¿no? Entonces, esto es lo que les tenía para compartir el día de hoy. Espero que haya sido útil, y cualquier duda que tengan me la hacen saber para poder ayudarlos a despejar esas dudas. Gracias. Doctora, todo lo que nos ha hablado usted es sobre las personas que ya tienen la diabetes, ¿no? Y la forma de controlarse. Pero ¿cómo saber que uno está, o sea, es una persona prediabética? ¿Cómo detectar esos síntomas? Porque, por decirle, ¿no? Yo sufro, bueno, no constantemente, ahora estoy muy bien de las vías urinarias. ¿Ese es un síntoma? Porque yo, según las medidas, porque siempre que me hago el chequeo, lo primero que piden es glucosa. Ahora, mi pregunta es,
cuánto debemos de tener, cuál es como digamos, el ideal de que nosotros estamos bien, que la glucosa está bien. Porque antes yo me acuerdo que decían hasta 100. ¿No? Yo tenía, pues, por decirle 85, entonces estaba perfecto. Pero tengo una hermana que tiene más de 150 y le dicen que está bien. En realidad, Y eso a mí claro, eso lo ponen tranquila. En realidad, el diagnóstico de la diabetes con los exámenes de laboratorio, laboratoriales, es el examen de la glucosa en ayunas, ¿no? Hasta hace unos años se consideraba hasta 120, que era lo normal, como entre 70 y 120, pero después las últimas guías sacaron que era hasta 100. Entonces, si un paciente tiene 99, 101, 103, 105, supongamos, en varias tomas, ¿no? Entonces ya lo están considerando los endocrinólogos como una prediabetes, ¿no? Como que está en un estado que tienen que estar en un estado de alerta porque si no se cuida, si no mejora su estilo de vida y si estos niveles de glucosa no llegan a estar por debajo de 100, entonces podría él ya en unos años desarrollar la diabetes. Porque en el estado de prediabetes todavía podemos mejorar todos estos factores externos y no llegar a tener la diabetes más que todo la tipo 2, ¿no? Que es el tipo de diabetes que es el que mayor predomina y es el que está más relacionado a herencia, que algún padre la tenga, algún hermano, ¿no? Y a los factores ambientales, ¿no? Como es nuestra alimentación, la vida sedentaria, por ahí el consumo de alcohol, el tabaco, todas esas cosas, ¿no? Entonces ya más de 120 en varias tomas, ya prende las alertas en el médico endocrinólogo, entonces ya le manda a hacer exámenes más especiales. Y un examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que es cuánto de glucosa carga un glóbulo rojo, ¿no? Entonces ahí eso más o menos nos hace ver cómo ha ido sus niveles de glucosa en unos 2 o 3 meses. Entonces, hay valores ahí en los cuales entramos dentro de la normalidad o fuera de ella, ¿no? También hay el examen de tolerancia a la glucosa, en el cual vamos a irnos a que nos tomen la sangre en ayunas, y después nos van a dar a tomar un líquido muy azucarado y nos van a sacar cada media hora, cada 45 minutos, para ver cómo se metaboliza o cómo esa glucosa se absorbió en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces también ahí hay parámetros para definir si el paciente tiene diabetes o no. Dentro de los síntomas hemos dicho varios, que es por ejemplo el tener una sed extrema, un hambre extremo, fatiga, irritabilidad, infecciones continuas, que sí son las infecciones urinarias, una de las infecciones continuas, pero también la infección urinaria es común en las mujeres. Entonces, si no tenemos algún examen laboratorial que nos diga, por ejemplo, que tenemos algún riesgo de diabetes, pero podemos tener infección urinaria, no, eso no nos tendría por qué hacer diabéticas, ¿no? Mientras tengamos pues mientras los tengamos menos resultados de dentro 100. de lo normal. O sea, que tengamos menos de 100. Al menos hasta ahora. Lo ideal es menos de 100, sí. Sí, sí. No, Lo sino ideal es que a menos mí de lo que 100. me llama la atención, doctora, es que mi hermana, ella fue, se sintió mal, bueno, fue al hospital, le tomaron la prueba y tenía 150 y el doctor le dice que está bien. Yo le Pero digo, es que ¿pero qué? depende, porque cuando van a emergencia no necesariamente tienen que estar en ayunas, No, no, no ¿no? es en emergencia, sino en consulta médica. Ah, bueno, es que por eso le digo, si el Por eso que examen me ha llama sido la en atención. ayunas, claro, si el examen ha sido en ayunas, no está normal, ¿no? No está dentro de lo normal. Claro. Yo le dije, tienes que cambiar de... Bueno, pues no vayas al seguro, vete a un médico particular y que te hagan una prueba, porque 150 a mí me parece que está demasiado Claro, elevado para que te 150 diga que está está bien. alto. Claro, 150 está alto. Y ahí sí necesita un estudio un poco tal vez más profundo, ¿no? Porque también un solo nivel de glucosa alto no me dice soy diabética, Pero, por ¿no? ejemplo, Entonces tenemos que tener otros exámenes de ya glucosa, porque... ¿no? Y los exámenes más profundos, como le explicaba, la tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada,
ese tipo de exámenes de Pero, laboratorio. por ejemplo, ella no presenta ninguno de los síntomas que acabo de ver, porque es no, y no sé, y eso, por eso le decía, pero ¿por qué es diabética? Pues? ¿O por qué tienes tanta azúcar, no? Porque ella, Claro. ahorita, por lo que usted explicó todo, cuáles son los síntomas, ella no tiene esos síntomas. Pero es una enfermedad que muchas veces puede estar silente varios años, ¿no? No nos puede producir síntomas. También puede pasar eso. Pero, O doctora, estar esa era mi en el pregunta. borde, ¿no? Sí. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo soy diabético, doctora, y cuando me mido la glucosa, me mido todos los días, 140, 120, 112. ¿Debido a qué cosa es eso, doctora? Si usted dice que hay que tener 100. Pero lo que sucede es que en los pacientes que ya son diabéticos, el tema de los niveles de glucosa cambia un poquito, ¿no? Porque ya se puede considerar a un paciente diabético controlado entre 120 y 140 con su pastilla, ¿no? Claro, metformina tomo yo, doctora. Metformina, claro, claro. No, pero el paciente diabético cambia un poquito los parámetros porque ellos ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, con tener una glucosa con tratamiento menos de 120, 130, por ahí máximo 140, Pero estamos hay algo, yendo doctora, por un buen camino, ¿no? hay algo, doctora. Yo tomo metformina de 850 en el desayuno y en el almuerzo. Ya. Y tengo esto, como le digo, todos los días me mido yo 142, 120, 112, 150. ¿Está bien? Claro. Yo creo que sí está dentro del control, pero en las nochecitas igual hay que ver si lo que consumimos tiene por ahí mucho nivel de harina o no, ¿no? Ahora, el glucotés, el hemoglucotés, sí nos ayuda para ver cómo va nuestro control de la enfermedad, pero siempre es bueno hacerse la glucosa en sangre, ¿no? La que nos sacan en el laboratorio. Es un poquito más fidedigno también. El hemoglucotés ayuda, sí ayuda bastante, pero ya en un paciente diabético por lo menos una vez al mes sacarnos pues una glucosa basal, ¿no? Gracias, doctora, muy amable. Uh-huh. A ver, creo que estaba hablando con el micro cerrado. Paulita, ahora hay una pregunta de la señora Aida Mercedes Chávez. Dice, si uno es prediabético, ¿es probable que tenga pie diabético? ¿El que tiene prediabético solo con dieta puede mantenerse estable sin que suba su glucosa? ¿O es necesario, o bueno, ahí dice, o es necesario? Y permíteme tener otro cuidado más en cuenta. Eso es lo que escribe. A ver si les he En entendido los un poco últimos, esto. en los últimos artículos sí se ve que pacientes prediabéticos podrían ya estar iniciando algún cuadro de neuropatía, pero muy leve, ¿no? Especialmente si no se han cambiado mucho el estilo de vida. De todas maneras, el tema de revertir esta prediabetes es con dieta y con actividad física, ¿no? Siempre tiene que haber la actividad física, dejar un poco el sedentarismo, porque eso es lo que va a ayudar también a que la glucosa se metabolice o se trabaje mejor en nuestro cuerpo. Buenas noches, doctora Paola. La abordo así porque si no, no escucho. me ganan los compañeros. Mi pregunta es, así como no escucho. Es Carmencita, que creo, la habla que con... habla. Mari, creo que es Carmen. Está con el volumen bajo. Carmencita, ¿eres tú? Me parece que es ella, por la voz. Carmen, Salinas. Mi micro está abierto. Ya, ahora sí se escucha. A ver, ¿escuchas? Buenas noches, doctora Paola. Carmen, así sí está con... Estoy entrando sin pedir permiso. No se le escucha. No me hacen caso con mi mano. Fuerte, madrina, no se Sí escucha. la veo. Lo que pasa es que el volumen parece que está un poco bajo.
Carmen, no se te escucha nada, Carmen. A ver, ahora. Le escucho a lo lejos. A ver, Carmencita, di algo, a ver si yo lo escucho y yo lo transmito a la doctora. A ver, di. Yo sí te No. escucho. Ya. Entonces acá está, pregunto yo, si los síntomas de los pies de la neuropatía también se reflejan, pueden reflejarse en la mano. Sí, claro, claro. La neuropatía diabética en su forma de presentación, la más clásica, es simétrica en los piecitos y también puede aparecer en las manos. Sí, también puede haber la neuropatía en las manos y que nos va a dar esa torpeza para hacer actividades motrices finas, que a veces se nos pueden caer las cosas, a veces también podemos tener ciertos accidentes porque no podemos por ahí identificar bien la temperatura, ¿no? Pero sí, la neuropatía diabética puede ser en manos y en pies, ¿no? Ahora, Paola, soy yo, soy paciente oncológica, bueno, oncológica también soy, pero diabética, también. Entonces, quisiera saber, por favor, el Glimide, yo tomo el Glimide 4. ¿Qué es exactamente? ¿No le escuché lo último? Yo soy paciente que soy diabética. Oncológica y también diabética. Así es. Y entonces tengo la medicina que es Glimide de 4 miligramos. La glibenclamida. ¿Podría decirme qué es exactamente? ¿Qué función tiene? Grimide, Escuché de bien 4 más o menos lo miligramos. de la glibenclamida, son medicamentos que ayudan a mejorar o a metabolizar bien la glucosa en nuestra sangre, ¿no? Que haya un mejor ingreso de la glucosa en nuestras células. Ahora, la neuropatía diabética es un tipo de neuropatía o un tipo de enfermedad de los nervios, pero si a eso le sumamos que el paciente es un paciente oncológico y que ha sido expuesto a tanto radioterapia o quimioterapia, los nervios se dañan aún más, ¿no? Ya es una neuropatía, pues, producto de los elementos químicos que se han usado tanto en la radioterapia como en la quimioterapia, ¿no? También hay neuropatías por falta de vitaminas. El déficit de vitamina B12 es una de las neuropatías por falta de vitaminas más común. Ahora, si parte de diabetes tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo, también como que se dañan un poquito más los nervios. Entonces hay varios tipos de neuropatías. Hoy día hemos hablado sobre la diabética, pero hay otros más, ¿no? Gracias. Muy bien. A ver, compañeros, ¿habrá alguna otra pregunta para que la doctora responda? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Paulita, te agradecemos infinitamente a nombre de los compañeros leones y de toda la gente que hemos tenido la suerte de compartir contigo tus conocimientos. Te agradezco mucho y como siempre, sé que eres una león comprometida y te agradecemos mucho por eso. Y también vas a disculpar que no te hagamos llegar el agradecimiento porque ha habido un desfase por ahí con el diploma, pero ya te vamos a hacer llegar en cualquier momentito. Yo sé que no trabajas por el diploma, pero yo creo que te corresponde, pero pido disculpas, de verdad. No, muchas gracias más bien por la oportunidad y bueno, esto nos sirve, por lo menos en las actividades que hemos visto que se hacen en el club del despistaje de la glucosa, que es bastante importante, ayuda mucho a la población, ayuda mucho a nuestra comunidad, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente no crecemos con una cultura de saber lo que comemos, de saber tener una vida saludable, ¿no? Entonces, eso nos expone a todos a que podamos tener enfermedades crónicas cuando somos más adultos, ¿no? Sí, Paulita. También debo informar que tenemos programado para el domingo 27 un despistaje de glucosa en Magdalena. Lo íbamos a hacer en San Luis, pero no se pudo por cuestiones de coordinaciones con las municipalidades, que a veces es complicado hacerlo. Muchas gracias, Paulita.
Gracias a Como usted. siempre, sé que eres una León muy comprometida, eres hija de León y por eso conoces Ujú. lo que significa el servicio y el don de servir que tienes y se te agradece mucho. Y nosotros, como te decía, felices de que pertenezcas a nuestro club, a nuestro querido club, que ya Qué es nuestro. envidia, por favor, qué envidia. Y yo sé, envídienme.